Hola a todos, espero que estén teniendo un excelente día. Parecía que iba a ser una mañana tranquila, de esas que inician con la paz habitual en nuestro hogar. Vemos a Tutieu cuidando con calma su huerto, mientras que Uri está inmerso en sus libros de cuentas a punto de lanzar su nueva empresa. Sin embargo, lo que no saben es que en solo unos minutos, sus vidas darán un giro inesperado, arrastrándolos a una vorágine de sucesos que nadie podría haber anticipado. Desde una agotadora cosecha de batatas en la montaña y un bullicioso día de mercado hasta un gran problema en la compañía que amenaza con romper todos sus lazos, la tensión no hará más que aumentar. En medio de todo este caos, Tutieu se encuentra sin querer con otro hilo argumental, un misterio que conecta a su hermana Lin con una máscara antigua complicándolo absolutamente todo. Lo que parecía un amanecer normal, se convierte en el punto de partida de un torbellino de emociones y cambios. Prepárense para una aventura que lo cambiará todo. El amanecer se desplegaba lentamente sobre el pequeño valle donde vivían Uri y Tutieu, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. La luz suave de la mañana se filtraba entre los árboles mientras el murmullo constante del arroyo cercano acompañaba el canto de los pájaros. Era un escenario tan tranquilo que daba la impresión de que el mundo entero despertaba en silencio sin prisa y en perfecta armonía. Tutieu salió al huerto con una cesta de mimbre apoyada en el brazo. A ella siempre le gustaban esos momentos tempranos del día, cuando el aire era fresco y la tierra aún guardaba el frío de la noche. Se agachó para revisar los brotes jóvenes de su vega, quitó algunas hojas secas y aflojó la tierra alrededor de las plantas. Cada gesto transmitía cariño y dedicación, porque para ella el huerto no era solo un espacio de trabajo, sino un reflejo de la vida tranquila que había elegido construir. Dentro de la casa, Uri estaba sentado frente a la mesa rodeado de carpetas, facturas y documentos legales. Había pasado semanas preparando todo lo necesario para poner en marcha su nueva empresa, y ese día estaba revisando los últimos detalles. Sus ojos se movían con concentración entre los papeles, pero incluso así no dejaba de mirar de vez en cuando hacia el exterior, donde podía ver a Tutieu trabajando bajo la luz suave de la mañana. Esa imagen siempre le daba fuerzas. Aunque cada uno estaba ocupado con sus propias tareas, ambos sabían que estaban acompañándose mutuamente. Había una conexión silenciosa entre ellos, una forma de comunicarse con miradas, sonrisas pequeñas, gestos cotidianos que sustituyen las palabras. Cuando Tutieu entraba para llenar la regadera, Uri le ofrecía el té que había preparado. Cuando Uri fruncía el ceño frente a algún documento complicado, ella se acercaba para dejarle una fruta fresca junto al cuaderno. Eran detalles sencillos pero profundamente íntimos. Cuando Uri finalmente terminó la revisión del último contrato, se levantó, se estiró y salió al huerto. Tutieu escuchó sus pasos y se volvió hacia él con las manos aún cubiertas de tierra. ¿Terminaste?, preguntó con una sonrisa suave. Por fin, respondió él, dejando escapar un suspiro satisfecho. ¿Listos para subir a la noria? Ella asintió y juntos prepararon las herramientas necesarias para la jornada. La subida hacia el terreno más alto donde cultivaban Coay Montaro, uno de los tubérculos más apreciados de la región, era empinada pero agradable. Desde allí se podía ver el horizonte completo, el valle extendiéndose con sus tonos verdes y marrones, y el río serpentear entre las piedras. Al llegar al campo, comenzaron su trabajo bajo el sol que ya calentaba con fuerza.
Uri cavaba con la azada mientras Tutieu recogía las raíces expuestas. Los taros eran grandes, firmes y perfectos para venderlos en el mercado o para preparar los platos tradicionales que tanto les gustaban. Entre risas y comentarios hacían una selección minuciosa, los más grandes para cocinar ese día, los de tamaño regular para vender, y los más pequeños para volver a plantarlos. Mientras trabajaban, Uri explicaba como si le hablara a su futura audiencia de YouTube los beneficios nutricionales del koaimon, su fibra, su aporte energético, su papel en la gastronomía local. Tutieu añadía detalles sobre las técnicas ancestrales de cultivo que había aprendido de su familia, historias transmitidas de generación en generación. Mi abuela siempre decía que el secreto está en la tierra, comentó Tutieu. Si la cuidas bien, la tierra te lo devuelve todo. Uri sonrió. Creo que eso también se aplica a las personas. Ella lo miró un instante sorprendida por la profundidad inesperada de sus palabras, y luego ambos se rieron suavemente. El viento movía las hojas de los árboles cercanos, y el campo entero parecía estar vibrando con vida. A medida que llenaban la cesta con los taros recién extraídos, el ambiente seguía siendo ligero, casi festivo. Hablaron del futuro, de los planes de la empresa de Uri, de las próximas cosechas, e incluso imaginaron cómo sería renovar la casa para que algún día tuvieran un espacio propio para almacenar las verduras, otro para secar hierbas y un horno de barro donde hacer pan casero. Cuando terminaron, se sentaron bajo un árbol para descansar. El aire fresco de las alturas hacía que todo pareciera más fácil, más claro. Compartieron fruta, agua fresca y un silencio cómodo que decía más que cualquier conversación. En aquel momento la mañana seguía pareciendo una larga promesa de paz, 2 personas, un huerto y un futuro que comenzaba a tomar forma. Sin sobresaltos, sin prisas, solo el ritmo natural de la vida rural, que enseña a encontrar belleza en las tareas más simples. A veces la felicidad se esconde justamente ahí, en un amanecer compartido, en una cosecha hecha a 4 manos, en la certeza silenciosa de que se acompañan en cada paso. Mientras Uri y Tutieu disfrutaban de la vida tranquila en la granja entre montañas, aire puro y el ritmo sereno del campo en la ciudad, la madre de Tutieu cargaba con una preocupación muy distinta. Lejos de la calma del hogar rural, ella seguía envuelta en la presión y las emociones que rodeaban la larga disputa por recuperar la empresa Tien Truong Patrimonio que había construido con años de esfuerzo. Durante meses había buscado documentos, testigos y cualquier detalle que pudiera ayudarla en el caso legal. La pieza clave era la señora Hoa, una testigo fundamental, capaz de cambiar el rumbo del juicio. Sin embargo, el primer intento de acercamiento fue un fracaso. La señora Hoa rechazó colaborar y evitó toda conversación, dejando a la madre de Tutieu sumida en frustración y dudas. Al volver a casa, compartió su desaliento con sus seres queridos. Muchos insistieron en que debía dejar atrás el proceso, cuidar su salud y aceptar que el juicio llevaba demasiado tiempo. Pero ella no estaba dispuesta a rendirse. No es solo cuestión de dinero, dijo con una mezcla de cansancio y determinación. Es el trabajo de toda mi vida. Es la promesa que hice a tu padre. Y si no llego hasta el final, jamás podré estar en paz. Su persistencia no era únicamente por orgullo o responsabilidad. En su interior guardaba un deseo más profundo. Si lograba recuperar Tien Truong, quería entregar la dirección de la empresa a Tutieu.
Aunque su hija había decidido llevar una vida sencilla en el campo, ella creía que algún día Tu Tieu sería la mejor heredera del legado familiar. Ese pensamiento alimentaba su fuerza para no abandonar. Decidida y pese al fracaso anterior, la madre volvió a prepararse para visitar a la señora Hoa por segunda vez. Intuía que el rechazo inicial escondía un motivo real, quizá miedo, presión de terceros o el peso de un pasado doloroso. Fuera lo que fuese, no pensaba quedarse sin una respuesta. Mientras caminaba hacia la casa de la testigo, apretaba con fuerza la carpeta de documentos que llevaba bajo el brazo. Sus pasos estaban cargados de esperanza, pero también de ansiedad. ¿Aceptaría la señora Hoa hablar esta vez? ¿Revelaría por fin por qué se negó a participar? ¿Podría confiar en ella para recuperar la empresa? Sabía que sin esa declaración el juicio quedaría prácticamente perdido. Pero si conseguía que la testigo hablara aunque fuera una sola vez, podría acercarse más que nunca a la posibilidad de recuperar la empresa y de cumplir el sueño de traspasarla algún día a su hija. Una suave ráfaga de viento la sacó de sus pensamientos. Se encontró frente al portón familiar de la señora Hoa. Tragó saliva, respiró profundo y levantó la mano para llamar a la puerta. En ese mismo instante, lejos de allí, Tu Tieu continuaba tranquilamente cuidando su huerto, sin imaginar que su madre luchaba por un futuro que de una forma u otra también le pertenecía. Dos mundos distintos avanzaban paralelamente, uno lleno de serenidad, el otro de conflicto y esperanza. Un día que parecía normal, se convertía en una batalla silenciosa por proteger un legado y quizás por unir de nuevo a una familia. Después de la cosecha en la montaña, Uri y Tu Tieu regresaron al pueblo con las cestas llenas de taro fresco. El mercado estaba especialmente animado aquella mañana. Puestos coloridos, voces mezcladas y el aroma de frutas maduras flotando en el aire. Al llegar, varios vecinos se acercaron de inmediato para preguntar por los tubérculos que ellos cultivaban de manera tradicional. Las raíces grandes y firmes llamaban la atención de todos. No tardaron en agotarse las existencias. Cada compra iba acompañada de palabras cálidas, sonrisas y elogios por la calidad del producto. Para ambos, vender en el mercado no era solo una actividad económica, sino una manera de conectarse con la comunidad, de sentir que el trabajo de sus manos tenía un impacto real. Cuando terminaron, se despidieron en la entrada de la plaza. Uri debía dirigirse a su nueva oficina para continuar con las gestiones de la empresa que estaba a punto de lanzar. Tu Tieu, por su parte, tomó el camino de regreso hacia la granja, con la intención de preparar la tierra para las próximas siembras. Cada uno marchó hacia sus responsabilidades, sin imaginar que ese mismo día, la madre de Tu Tieu estaba a punto de descubrir una verdad desgarradora. La mujer llevaba semanas intentando contactar a la señora Hoa, la única testigo capaz de aclarar ciertos acontecimientos clave, en el caso legal, sobre la empresa familiar Tien Truong. Después de varios intentos fallidos, finalmente aquella mañana, recibió una llamada breve nerviosa, en la que la señora Hoa aceptó encontrarse con ella solo por unos minutos. Al llegar, la madre de Tu Tieu encontró a la testigo sentada en un banco de piedra frente a su casa. El rostro de la señora Hoa mostraba cansancio, pero también una tensión contenida que auguraba una conversación difícil. «Gracias por recibirme», comenzó la madre con tono respetuoso. «Solo quiero entender por qué rechazó declarar. Usted sabe cuánto significa este caso para mi familia». La señora Hoa bajó la mirada y sus manos comenzaron a temblar ligeramente.
No es que no quiera ayudarla, susurró. Es que no puedo. Hubo un silencio breve pero pesado. La madre esperó sabiendo instintivamente que había algo más detrás de aquellas palabras. Finalmente la señora Hoa tomó aire y dejó escapar la verdad que había guardado durante tanto tiempo. Me han amenazado, confesó con la voz quebrada. El señor Tuan y la señora Enguía vinieron a verme. Dijeron que si declaraba a su favor, sacarían a la luz cosas de mi pasado, cosas que yo intenté dejar atrás hace muchos años. Se llevó una mano al pecho como si quisiera contener el dolor acumulado. No solo me amenazaron a mí, también a mi hijo. Me dijeron que podían hacerlo perder el trabajo o peor, que podrían involucrarlo en problemas legales inventados. Yo no puedo arriesgar su seguridad. Los ojos de la madre de Tu Tieu se agrandaron primero por sorpresa, luego por una ira profunda que le subió por la garganta, como un fuego sofocado durante años. ¿Ellos hicieron eso?, preguntó en un tono que mezcla incredulidad con indignación. ¿Usaron su pasado para chantajearla? La señora Hoa asintió lentamente. Sé que usted no merece esto, continuó. Sé que su familia ha sufrido demasiado, pero yo no puedo exponer a la mía. Por eso me negué. Por miedo. La madre cerró los ojos un momento. Intentaba contener el temblor de sus manos. Durante tantos años, había luchado por la justicia, por recuperar lo que pertenecía legítimamente a su familia. Y ahora descubría que sus enemigos no solo manipulaban documentos, sino también personas, usando amenazas veladas, aprovechándose de los más vulnerables. Cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de una firmeza inquietante. No tiene que disculparse, dijo. Entiendo por qué hizo lo que hizo. Pero esta verdad me confirma algo que ya sospechaba. Ellos no han actuado de manera honesta ni un solo día. Mientras la señora Hoa lloraba en silencio, la madre de Tu Tieu sintió una mezcla de compasión y rabia. Por un lado deseaba abrazarla y decirle que ya no tenía que vivir con ese miedo. Por otro, una furia contenida crecía dentro de ella, una indignación profunda contra aquellos que habían destruido la vida de su familia una y otra vez. Le prometo algo, añadió poniéndose de pie. La verdad saldrá a la luz con o sin su testimonio, y esta vez ellos no podrán ocultarse detrás de amenazas. Al alejarse, el viento levantó algunas hojas secas del suelo, acompañándola como si el mundo mismo reconociera el peso de su determinación. La lucha por recuperar Tien Truong aún no había terminado, pero en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, la madre de Tu Tieu sintió que tenía algo que nunca había tenido antes. Una verdad irrefutable, un motivo más para no rendirse, y una fuerza renovada para enfrentarse a quienes habían dañado a su familia sin piedad. De regreso a la granja, Tu Tieu decidió dedicar la tarde a cuidar de los animales y de las hileras de crisantemos que con sus colores vibrantes llenaban el jardín de vida. Aquella rutina sencilla siempre la tranquilizaba, como si cada hoja y cada pétalo la ayudaran a ordenar los pensamientos. Mientras regaba las flores, se le ocurrió una idea que la hizo sonreír: fabricar un escritorio de madera para Uri. No sería perfecto, pero quería que él tuviera un espacio cómodo donde trabajar, un pequeño rincón que reflejara el cariño que ella sentía por él. Con unas tablas que habían quedado de una construcción anterior, clavos viejos y herramientas prestadas, comenzó a dar forma al escritorio. Aunque no era carpintera, ponía en cada golpe de martillo todo su entusiasmo.
Cada borde lijado, cada tornillo ajustado, era una forma silenciosa de decirle a Uri cuánto deseaba que su nuevo proyecto empresarial prosperara. Mientras trabajaba, escuchó pasos acercándose por el sendero. Era un amigo de Uri, alguien conocido por su carácter directo y por no tener pelos en la lengua. Saludó a Tutieu, pero su gesto serio llamaba la atención. Tras intercambiar algunas cortesías, bajó la voz para decirle algo que la dejó helada. «Tutieu, tienes que tener cuidado», advirtió. «Tu hermana Lin no está actuando de buena fe. La he visto rondando la casa antigua preguntando por ti. No creo que sus intenciones sean buenas». La joven se quedó inmóvil sin saber qué responder. Conocía el temperamento de su hermana y sabía que Lin podía ser impulsiva, pero nunca imaginó que llegara tan lejos. El amigo continuó. «La última vez que apareció intenté echarla de allí. Usé una máscara, una de aspecto tenebroso. Pensé que si la asustaba un poco se marcharía y te dejaría en paz. Funcionó, pero no del todo. Ella grabó un vídeo y desde entonces jura que se vengará de ese fantasma». Sacó la máscara de su mochila, un rostro demoníaco de colores oscuros y cuernos curvados. «Toma, te la dejo. No para que la uses igual, sino para que estés preparada. No quiero que te haga daño». Tutieu sintió un nudo en la garganta. Agradeció el gesto, pero también sintió el peso de saber que la tensión con su hermana estaba lejos de terminar. Cuando el visitante se marchó, ella volvió a su proyecto. Pasó varias horas ajustando detalles, obsesionándose por hacer que el escritorio quedara lo mejor posible. No era perfecto, una pata ligeramente torcida, la superficie con alguna imperfección. Pero a pesar de ello, el mueble transmitía calidez, dedicación y un amor sincero que ninguna pieza comprada en una tienda podría igualar. Justo cuando ella estaba colocando la última tabla, Uri regresó por el sendero cansado pero con una sonrisa tranquila. En cuanto vio el escritorio, se quedó paralizado. «Tutieu, ¿tú has hecho esto?», preguntó con incredulidad. Ella asintió un poco avergonzada. «Quería que tuvieras un lugar bonito para trabajar. Pensé que si vas a crear tu empresa, necesitas un espacio donde puedas respirar, donde puedas pensar con claridad». Uri pasó la mano por la superficie de madera, notando cada irregularidad como si fueran huellas de cariño. Luego la miró con una expresión que mezclaba ternura, sorpresa y emoción. «Es el regalo más bonito que me han hecho en la vida», dijo al fin. Colocaron el escritorio en el jardín justo al lado de los crisantemos en flor. Desde allí Uri podría trabajar mientras escuchaba el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre los árboles. Era un rincón perfecto, naturaleza, silencio. Y la presencia de Tutieu cerca. «El bienestar mental es parte del trabajo», comentó él. «Y tú acabas de darme el mejor motivo para trabajar con más ilusión». Ella se rió suavemente, feliz de verlo así. Aún quedaba algo de sol cuando se sentaron juntos a merendar. Compartieron frutas, unas galletas caseras y sobre todo una conversación tranquila, en la que dejaban atrás las preocupaciones del día. Aunque ambos sabían que la amenaza de Lin era real y que pronto tendrían que afrontarla, decidieron regalarse un momento de paz. Antes de que cayera la noche, Uri tomó la mano de Tutieu. «Pase lo que pase», prometió, «siempre estaré contigo». Ella apretó su mano y sonrió. «Y yo contigo, siempre». Aquel día lleno de trabajo, visitas inesperadas, advertencias inquietantes y un regalo nacido desde el corazón, terminó envuelto en gratitud. La vida que compartían era sencilla, tal vez humilde, pero estaba hecha de amor-esfuerzo.
y la promesa de caminar juntos incluso cuando aparecieran sombras en el horizonte.